Dice la palabra de Dios, Marcos 10:45. Dice la palabra, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí, por supuesto, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice él, yo siendo hijo de Dios, yo he venido a servir. Porque el servir rescata a otras personas. Hay gente que pueda venir deprimida a este lugar o que se atraviesa en tu vida y por tu saludo amable, por tu manera de saludarlos, por tu manera de tratarlos, por tu manera de darles una buena palabra de ánimo, puedes salvarle la vida, puedes rescatar a una persona. Puedes rescatar a una persona de la amargura con un buen momento de plática contigo. Yo me niego a las personas. Cuando alguien amargado se me arrima, hago dos cosas. O se arrima para que le quite la amargura, o lo quito de mí, porque yo no voy a permitir que nadie me amargue. Porque una persona amargada siempre busca amargar a otros. Una persona amargada siempre trae las peores noticias. Siempre está hablando mal de alguien. Siempre tiene algo malo que hablar. Pero los hijos de Dios siempre tenemos algo bueno que decir. Quiero hablarte acerca de esta penúltima piedra del altar, que es el servicio. Servicio. Tú sabes que cuando mandamos mensajes de la iglesia y les decimos, el servicio comienza a las 10, ¿verdad que sí? El servicio. ¿Por qué crees que se le llama el servicio a la reunión de la iglesia? Porque hay mucha gente dispuestos a servir para cada que tú llegues, esté todo listo. Hay personas que vienen días antes, 1 o 2 días antes de que comience el servicio aquí, pero hay alguien que vino ya a servir. Hay alguien que ya vino a limpiar la iglesia para que tú estés cómodo, para que tú estés aquí disfrutando del templo de Dios. Los maestros están preparados días antes, un día antes. Ya hay un plan de trabajo, ya hay un servicio trabajando para que cuando tú llegues o tus hijos lleguen, las personas puedan ser servidas. Por eso se le llama a nuestras reuniones, se le llama el servicio comienza a las 10 de la mañana. Para que cuando tú llegues, seas bienvenido porque la mesa ya está servida. Por eso se le llama servicio. Pero ¿qué sucede cuando las personas no les gusta servir? O cuando las personas no se dan la oportunidad de servir a otros. Pues solamente que sean mejores que Jesús, ¿verdad? Porque si Jesús dijo, yo vine a servir. Cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que aprender a escuchar la palabra y a servir. ¿Amén? A servir. Busquen qué servir, iglesia. Busca, porque eso te va a servir de ánimo. Y te vas a dar cuenta, como yo sé que les ha pasado a muchos que se atreven a servir. Se dan cuenta que tienen dones que no sabían que tenían. Que tienen cualidades hermosas que no sabían que eran tan importantes en las manos de Dios. Y por eso es el servicio es como un río que va fluyendo, que va pasando. Hay una escena que a mí me llama mucho la atención. Y ayer que andábamos por ahí en la calle, pasamos y estaba el río, ¿verdad? Y el río va a toda velocidad, a toda velocidad. Y sabes que cuando un río está en movimiento, el agua no se va a echar a perder. El agua siempre va a estar limpia, siempre va a estar en movimiento. Cuando una persona se dedica a servir, es como ese río que está moviéndose. Pero ¿qué sucede si Dios te llama a servir y tú decides no servir? Pues simplemente el que no sirve, ¿qué? No sirve. El que no sirve, ¿no qué? No sirve. Y no lo dije yo, lo dijiste tú. Es como en lugar de un río, imagínatelo, tú ves un río
Y aunque deje de moverse, deje de servir, tú lo sigues viendo ese río. Y ese río sigue reflejando el cielo, ¿verdad? Sigue reflejando el cielo. Pero como tú lo ves de lejos, tú dices, qué hermoso río. Tú no ves de lejos cómo va el agua corriendo. Pero si ese río se detiene, ya no es un río, ya es un estanque. ¿Y qué sucede cuando una persona, yo he escuchado a algunas personas decir, pastor, yo siento que mi vida se estancó. Yo siento que mi llamado o mi trabajo se ha estancado. Estoy estancado, pastor. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? La verdad. Estoy estancado, pastor. ¿Sabes por qué es un estanque? De ahí viene la palabra estancado. Porque has dejado de buscar algo nuevo delante de Dios. Porque sigues siendo el mismo con lo mismo a través de lo mismo y te estancaste tú. Nadie te estancó. Porque el estancarte, eso lo decides tú. El detenerte, eso lo decides tú. Porque hay personas que yo he conocido que aún injustamente han estado prisioneros en la cárcel por años y siguieron espiritualmente creciendo, avanzando, luchando en la cárcel, ganando batallas por gente que está fuera de la cárcel. He conocido personas que han estado en los hospitales enfermos y aún ahí siguen orando. Aún ahí siguen avanzando y creciendo en fe y más fe y más fe y viendo la misericordia y viendo la gracia de Dios y viendo cómo Dios suple y viendo cómo Dios sana y viendo cómo Dios hace grandes cosas por nosotros, iglesia. Entonces las personas cuando se estancan es como esa agua, cuando el río deja de fluir y se estanca, como te decía hace un momento, a lo lejos. Ese río parece que sigue reflejando la luz del cielo. Por supuesto que sí. A apariencias, por encima, esa agua sigue pareciendo limpia. Pero como se ha estancado, por dentro, comienzan a dañarse muchas cosas por dentro. Por fuera, hay personas que pueden lucir cristalinas, pero por dentro, si te estancas, lo voy a decir esto con mucho respeto, si te estancas, te pudres, te echas a perder. Por eso nunca te des el lujo de estancarte. Por eso cuando las personas saben venir y servir al Señor, comienzan a moverse en una dirección a veces que es diferente a la que tú creías que podías. Yo conozco aquí mujeres que comienzan a dar clases a los niños y no sabían que tenían ese don maravilloso con los niños, o con los jóvenes, o en la alabanza. Entonces, cuando tú decides servir, iglesia, comienzas a moverte. Y cuando ese estanque, eso que estaba, esa agua estancada, comienza a fluir nuevamente, iglesia, comienza a limpiarse. ¿Por qué? Porque el servir te obliga a que te prepares más. Nadie es más semejante a Cristo que aquel que vive para el beneficio de otros. ¿Quieres ser semejante a Cristo? Aprende a servir. Jesús nos enseñó con ejemplo, no con palabras solamente, porque aquí viene lo importante de nuestro amado Jesucristo, que Jesús hablaba y hacía lo que hablaba. Decía servir y él decía, yo vine a servir. Agarró una toalla, agarró un cubo de agua y lavó los pies de sus discípulos. Tú sabes que en ese tiempo, era el trabajo más humillante que había para una persona. Era el trabajo que ni los esclavos querían hacer. Hasta para un esclavo era humillante lavarle los pies sucios a otra persona. Y Jesús le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Porque él dijo, yo vengo a servir. Y Jesús ganó en su misericordia, en su poder,
en su servicio nuestro corazón, iglesia. Por eso, si tú quieres parecerte a Cristo, no es necesario que tengas solamente que predicar. Hay gente que gana más personas para Cristo sirviendo, ayudándoles, de manera sabia, por supuesto, ¿ok? De manera sabia, porque hay gente que quiere servir y no sabe cómo servir. Y entonces ahí vienen las dificultades, que las personas los roban, los abusan económicamente o en otras áreas. ¿Por qué? Porque no saben servir correctamente. Porque para servir necesitamos sabiduría.